Siempre supe que mi padre, Héctor, tenía expectativas muy claras sobre lo que quería para mí. Desde pequeño, me decía que algún día tomaría las riendas de la empresa familiar, como lo habían hecho él y su padre antes que él. Era una compañía de bienes raíces que había crecido considerablemente con los años, y mi padre estaba orgulloso de lo que había logrado construir. Sin embargo, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que los negocios no eran lo mío. Siempre sentí una pasión indescriptible por las artes, especialmente la pintura y la escultura, y no quería dedicar mi vida a algo que no me llenara. Recuerdo el día que decidí decirle a mi padre que no seguiría sus pasos. Yo tenía 18 años y había sido aceptado en una prestigiosa escuela de arte en la ciudad. Me armé de valor y le conté mis planes durante la cena. La expresión de mi padre cambió al instante. Pasó de estar relajado a tenso y enojado en cuestión de segundos. Sin decir una palabra, se levantó de la mesa y se fue al despacho, donde solía pasar horas trabajando. Sabía que estaba molesto, pero no imaginé hasta qué punto. Al día siguiente, me llamó a su oficina. Me miró con una seriedad que nunca antes había visto en él y me dijo que estaba cometiendo un error, que estaba tirando mi futuro por la borda. Trató de convencerme de que desistiera, de que pensara en lo que estaba haciendo. Pero yo estaba decidido. Sabía que mi vida no estaba en los bienes raíces, sino en el arte. Cuando vio que no cambiaría de opinión, su actitud cambió por completo. Se volvió frío y distante. Me dijo que, si elegía ese camino, lo haría solo, sin su apoyo. Me dejó claro que estaba cortando toda la ayuda financiera que me había prometido para la universidad y que, a partir de ese momento, no podría contar con él para nada. Ese fue el comienzo del distanciamiento entre nosotros. Mi madre, aunque no estaba completamente de acuerdo con mi decisión, trató de mediar entre nosotros, pero mi padre no quería escuchar razones. Para él, había traicionado a la familia al no seguir con la tradición. No pasaron muchos días antes de que decidiera mudarme a la ciudad para comenzar mi carrera artística. Fue un comienzo difícil, con pocos recursos y sin el respaldo de mi familia, pero estaba decidido a demostrar que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, comencé a tener cierto éxito. Mis obras empezaron a ser reconocidas en algunas galerías pequeñas, y poco a poco fui construyendo una reputación en el mundo del arte. Aunque no era rico, estaba feliz y satisfecho con mi vida, algo que jamás hubiera logrado si hubiera seguido el camino que mi padre quería para mí. Mientras tanto, escuchaba rumores sobre cómo las cosas no iban bien para mi padre. La economía había cambiado, y el negocio de bienes raíces no era lo que solía ser. Hizo algunas inversiones que no resultaron como esperaba, y la empresa comenzó a tener problemas financieros. Al principio, no le di mucha importancia. Estaba concentrado en mi carrera y en construir mi vida, y aunque sentía una especie de tristeza por la situación de mi padre, no podía olvidar cómo me había dado la espalda cuando más lo necesitaba. Mi madre intentaba mantener el contacto conmigo, pero era evidente que mi padre no quería saber nada de mí. Ella siempre evitaba hablar sobre él cuando nos veíamos o hablábamos por teléfono, como si fuera un tema prohibido. Un día, después de varios meses sin noticias, un amigo en común me contó que la empresa de mi padre estaba al borde de la quiebra. Los clientes se habían ido, los proyectos estaban detenidos y las deudas se acumulaban. Fue un golpe duro para él, pero su orgullo era tal que no quería admitir que había fracasado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía me importaba lo que le pasara. Sin embargo, recordé el dolor que sentí cuando me dio la espalda y decidí que no podía hacer nada al respecto. Había elegido mi camino y él había elegido el suyo. No podía permitirme ser arrastrado de nuevo a su mundo, a sus expectativas y a su control. Poco después, mi madre me llamó para decirme que había dejado la casa. Las cosas entre ella y mi padre se habían deteriorado tanto que no podía soportarlo más. Me contó que mi padre estaba peor que nunca, que apenas salía de casa y que se estaba consumiendo en su orgullo y desesperación. Aunque me dolió escucharla así, sentí que había hecho lo correcto al mantenerme al margen. Al final, decidí que no podía dejar que sus problemas arruinaran lo que había construido para mí mismo. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba,
y no iba a permitir que su fracaso me arrastrara de nuevo a ese mundo del que había escapado. Sabía que era una decisión difícil, pero también sabía que era la única opción que tenía. Las noticias sobre la situación de mi padre comenzaron a circular entre los pocos conocidos que aún manteníamos en común. Aunque mi madre ya no vivía con él, siempre me llegaban detalles de cómo iban las cosas. Su empresa, que alguna vez había sido una de las más respetadas en el sector, estaba en ruinas. Los empleados habían sido despedidos, los contratos cancelados, y los bancos lo perseguían por las deudas que no podía pagar. Se decía que había intentado vender la casa, pero ni siquiera eso fue suficiente para cubrir lo que debía. Aún así, su orgullo era más fuerte que su necesidad. Nunca me llamó, ni siquiera intentó acercarse para pedir ayuda. Sé que era demasiado orgulloso para admitir que había fracasado, especialmente a mí, a quien siempre consideró inferior por haber elegido un camino diferente. La idea de pedir ayuda a su hijo, el artista fracasado en su mente, era probablemente lo peor que podía imaginar. Yo seguía adelante con mi vida. Mi carrera estaba despegando y comenzaba a recibir ofertas para exponer en galerías más grandes. Aunque no era un nombre famoso, estaba haciendo lo que amaba y viviendo de ello, algo que parecía un sueño en mis primeros años en la ciudad. Sin embargo, no podía evitar que las noticias sobre mi padre me afectaran. Parte de mí quería ignorar todo, pero otra parte sentía una profunda tristeza por lo que había pasado. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. Un día, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una llamada de un antiguo amigo de la familia, alguien que había estado cerca de nosotros durante muchos años. Su voz sonaba preocupada y me pidió que nos encontráramos en persona. Nos vimos en un café cerca de mi estudio, y fue allí donde me contó la verdadera magnitud de la situación. Mi padre, el hombre que alguna vez fue una figura imponente y respetada, había caído en la más absoluta miseria. Había perdido todo, la empresa, la casa, e incluso la salud. Vivía en un pequeño cuarto alquilado en una zona pobre de la ciudad y apenas tenía dinero para comer. Dependía de la caridad de algunos conocidos, pero la mayoría de las personas que alguna vez lo admiraron lo habían abandonado. Mi amigo me pidió que reconsiderara mi decisión, que tratara de acercarme a mi padre antes de que fuera demasiado tarde. Me habló de lo mal que estaba, de cómo había envejecido y de la tristeza que lo consumía. Pero mientras me decía todo esto, no pude evitar recordar las palabras duras y el desprecio con el que me había tratado cuando decidí seguir mi camino. Recordé cómo me había dejado solo cuando más lo necesitaba, cómo había destruido cualquier vínculo entre nosotros con su actitud. A pesar de la presión que sentía, decidí que no podía dejarme llevar por la culpa o la lástima. Mi padre había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Yo había trabajado duro para salir adelante sin su apoyo, y no iba a dejar que su caída arruinara todo lo que había logrado. Así que, aunque me dolió, le dije a mi amigo que no podía hacer nada por él. El tiempo pasó, y las noticias sobre mi padre se hicieron más escasas. De vez en cuando escuchaba algo, pero trataba de no prestarle demasiada atención. Mi madre, que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, también dejó de hablar de él. Era como si todos hubiéramos aceptado que no había vuelta atrás. Pero entonces, un día cualquiera, todo cambió. Estaba caminando por una calle del centro cuando lo vi. Mi padre, Héctor, sentado en la acera, vestido con ropa vieja y sucia, con una expresión que nunca había visto en él. Parecía un hombre derrotado, completamente destrozado por la vida. Tenía una taza frente a él y la mano extendida, pidiendo limosna a los transeúntes que apenas lo miraban. Me detuve en seco, sin saber qué hacer. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan derrotado. No era el hombre fuerte y seguro que recordaba, sino alguien que había perdido todo, incluyendo su dignidad. Durante unos minutos, lo observé desde la distancia, tratando de entender lo que sentía. Parte de mí quería acercarse, hablar con él, tratar de ayudarlo. Pero otra parte, la que recordaba todo el dolor y el desprecio que me había causado, me dijo que no lo hiciera. Finalmente, me di la vuelta y seguí caminando. Sabía que no podía involucrarme, que no podía dejar que su miseria me arrastrara con él. Había elegido mi camino, y él había elegido el suyo.
Aunque era difícil, tenía que mantenerme firme en mi decisión. No podía dejar que la culpa o la lástima me hicieran retroceder. Mientras me alejaba, escuché su voz, pidiendo ayuda a cualquiera que pasara. Pero no volví la cabeza. Sabía que si lo hacía, sería imposible mantener mi resolución. Así que seguí adelante, tratando de no pensar en lo que había visto, en lo que mi padre se había convertido. Sabía que había hecho lo correcto, pero la tristeza y la culpa no se disiparon tan fácilmente. Después de aquel encuentro inesperado con mi padre en la calle, no pude sacarlo de mi mente. Su imagen, sentado en la acera, pidiendo limosna, me perseguía día y noche. A pesar de todos mis esfuerzos por seguir con mi vida, la culpa empezó a carcomerme. Me preguntaba constantemente si había hecho lo correcto al darle la espalda, al no intervenir cuando lo vi en su peor momento. Sin embargo, cada vez que esa duda surgía, me recordaba a mí mismo el dolor que él me había causado, como me había dejado solo cuando decidí seguir mi pasión por el arte. Aún así, la situación no era tan simple. Durante las semanas siguientes, comencé a evitar pasar por esa calle, temiendo volver a encontrarme con él. Sabía que si lo veía de nuevo, podría flaquear y hacer algo de lo que luego me arrepentiría. Mi vida estaba estable, mi carrera iba en ascenso, y no quería que nada me desviara de ese camino. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras caminaba por una avenida diferente en busca de materiales para una nueva exposición, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba sentado en un banco del parque, con la misma ropa desgastada y una expresión de desesperanza que me partió el alma. Su aspecto era incluso peor que la última vez que lo vi. Había perdido peso, y su rostro estaba marcado por la dureza de la vida en la calle. Me acerqué, casi sin pensarlo, movido por una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando estuve a unos metros de él, se dio cuenta de mi presencia. Levantó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, ambos nos quedamos paralizados, sin saber qué decir o hacer. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Dante, su voz era apenas un susurro, ronca y cargada de cansancio. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, papá, respondí, intentando mantener la calma, aunque por dentro me sentía un nudo en el estómago. No podía creer que este hombre, que alguna vez había sido tan fuerte y orgulloso, estuviera ahora en este estado. Nos quedamos en silencio por lo que parecieron minutos eternos. No sabía cómo iniciar una conversación, ni siquiera sabía si quería hacerlo. Finalmente, él bajó la mirada y murmuró algo que apenas pude entender. Lo siento, hijo. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Nunca antes había escuchado a mi padre disculparse, y menos conmigo. Me quedé sin saber qué responder. Por un lado, sentí una punzada de satisfacción, como si finalmente estuviera recibiendo el reconocimiento que siempre había querido. Pero por otro lado, no podía evitar sentirme abrumado por la tristeza de ver a mi padre en ese estado. ¿Por qué lo sientes?, le pregunté, más para ganar tiempo que por otra cosa. No estaba seguro de querer escuchar su respuesta, pero sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando por su mente. Por todo, dijo, aún sin mirarme a los ojos. Por cómo te traté, por no apoyarte. Por dejar que mi orgullo nos separara. Escuchar esas palabras, aunque tardías, fue como un golpe en el pecho. Sentí una mezcla de alivio y rabia, como si todas las emociones reprimidas de años estuvieran tratando de salir de golpe. Quería gritarle, decirle que no era suficiente, que sus disculpas no podían reparar todo el daño que había hecho. Pero cuando lo miré de nuevo, vi a un hombre destrozado, alguien que ya había perdido todo. No podía seguir castigándolo, no en ese momento. Papá, no sé qué decir, admití finalmente, sintiendo que cualquier palabra que pudiera pronunciar no sería suficiente para expresar lo que sentía. No tienes que decir nada, respondió él, con una voz que sonaba más derrotada que antes. Solo quería que supieras que lo siento. Que, a pesar de todo, siempre estuve orgulloso de ti, aunque nunca lo admití. Esa última frase fue la que finalmente me rompió. No podía soportar ver a mi padre así, tan lleno de arrepentimiento y dolor. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que no podía seguir ignorando la realidad.
Vamos a buscar ayuda, papá, dije, tomando una decisión en ese momento. No tienes que seguir viviendo así. Él me miró, sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante unos segundos, pensé que iba a rechazar mi oferta, que su orgullo aún lo mantendría alejado. Pero, finalmente, asintió con la cabeza, aceptando lo que había rechazado durante tanto tiempo. Lo llevé a un refugio cercano, donde pudimos hablar más calmadamente. Allí, le expliqué que no podía simplemente olvidarlo todo y empezar de nuevo, que aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado entre nosotros. Pero también le dije que no lo abandonaría, que lo ayudaría a salir de esa situación, aunque no sabía cómo íbamos a hacerlo. Mi padre, por primera vez en muchos años, pareció relajarse un poco. Aceptó la ayuda que le ofrecí, y aunque el camino por delante no sería fácil, al menos sabía que no estaría solo. Sin embargo, mientras lo dejaba en el refugio esa noche, no pude evitar sentir una profunda tristeza. Sabía que, a pesar de todo, algo entre nosotros se había roto irremediablemente. Después de dejar a mi padre en el refugio, una mezcla de emociones me invadió. Había algo de alivio en saber que finalmente había tomado la decisión de ayudarlo, pero también sentía una profunda tristeza al ver en lo que se había convertido. No sabía si realmente podría reparar nuestra relación o si lo que había pasado entre nosotros era irreparable. Aún así, me comprometí a hacer lo que estuviera en mis manos para que al menos pudiera vivir con dignidad. Durante las semanas siguientes, visité a mi padre regularmente. Cada vez que iba al refugio, me encontraba con un hombre diferente al que recordaba. Héctor, el hombre que una vez fue mi padre, había dejado de ser la figura imponente y orgullosa que conocí en mi juventud. Estaba más delgado, con el rostro marcado por la miseria y el agotamiento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, parecía recuperar algo de su antiguo carácter, aunque nunca volvió a ser el mismo. Lo ayudé a encontrar un pequeño apartamento, lejos de las calles que habían sido su hogar por tanto tiempo. No era lujoso ni grande, pero al menos tenía un techo bajo el cual refugiarse. Con el tiempo, también logramos conseguirle un trabajo modesto en una tienda de comestibles, donde podía ganar algo de dinero para mantenerse. Era un trabajo sencillo, lejos del mundo de los negocios que había conocido, pero era algo que le daba una razón para levantarse cada mañana. A pesar de todo esto, nuestra relación seguía siendo complicada. No importaba cuánto tratara de acercarme a él, siempre había una barrera invisible entre nosotros, una que ambos sabíamos que nunca desaparecería por completo. Podíamos hablar de cosas triviales, de su trabajo o de lo que había hecho durante el día, pero nunca tocábamos los temas que realmente importaban. Sabía que, aunque hubiera aceptado mi ayuda, parte de él seguía siendo el hombre orgulloso que no podía admitir que se había equivocado. A veces, me preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Había momentos en los que sentía que, al ayudarlo, estaba traicionando a la persona que había sido durante todos esos años, alguien que había trabajado duro para salir adelante sin su apoyo. Pero luego recordaba las palabras que me dijo en el parque, su disculpa tardía y su confesión de que, a pesar de todo, siempre había estado orgulloso de mí. Esos momentos me recordaban que, al final, él seguía siendo mi padre, y que no podía simplemente darle la espalda. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que Héctor recaía en su antigua actitud, volviéndose irritable y distante. A veces, se quejaba del trabajo que había conseguido, diciendo que no era digno de alguien como él. Otras veces, se encerraba en su apartamento y no respondía a mis llamadas. Yo sabía que era su manera de lidiar con el dolor y la humillación que sentía, pero no por eso era menos difícil de soportar. Un día, después de una de esas recaídas, decidí confrontarlo. Sabía que no podía seguir evitando el tema, que teníamos que hablar de lo que había pasado entre nosotros si queríamos alguna vez avanzar. Fui a su apartamento, decidido a poner todas las cartas sobre la mesa. Cuando llegué, lo encontré sentado en su pequeña sala, mirando una vieja fotografía de la familia, tomada muchos años atrás, antes de que todo se desmoronara. Papá, tenemos que hablar, le dije, entrando sin esperar a que me invitara a pasar. Sabía que si le daba la oportunidad, él intentaría evitar la conversación. Él no apartó la vista de la fotografía,
pero asintió, dándome permiso para continuar. Me senté frente a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No fue fácil, pero finalmente lo hice. Hemos pasado por mucho, tú y yo, comencé, sintiendo como la tensión en la habitación aumentaba. Sé que ambos cometimos errores, pero no podemos seguir evitando lo que pasó. Finalmente, Héctor apartó la vista de la fotografía y me miró. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de algo que no había visto en mucho tiempo, aceptación. Tienes razón, Dante, admitió, su voz ronca y cargada de emoción. He sido un necio, y por eso he perdido todo lo que tenía. Incluso a ti. Esas palabras, aunque dolorosas, fueron un primer paso hacia la reconciliación. Pasamos el resto de la tarde hablando, sacando a la luz todo lo que habíamos guardado durante tantos años. No fue fácil, y hubo momentos en los que ambos nos sentimos abrumados por la emoción, pero al final, fue liberador. Nos dimos cuenta de que, aunque nunca podríamos recuperar el tiempo perdido ni borrar el daño que nos habíamos hecho, podíamos empezar de nuevo. No como padre e hijo, al menos no de la manera en que alguna vez lo fuimos, pero sí como dos personas que, a pesar de todo, seguían importándose mutuamente. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación para ambos. Nuestro vínculo se fue fortaleciendo, aunque nunca volvió a ser lo que había sido en un principio. Aún así, me sentía aliviado al saber que no había dejado a mi padre a su suerte, que, a pesar de todo, había elegido el camino de la compasión y la reconciliación. Él, por su parte, también comenzó a aceptar su nueva vida, aunque siempre con la sombra de lo que había perdido. Y así, nuestra historia continúa, no con un final feliz, sino con uno realista. Uno donde ambos seguimos adelante, aprendiendo a vivir con nuestras decisiones y buscando, en la medida de lo posible, enmendar lo que se había roto.